Feliz sábado y bienvenidos a esta nueva transmisión de Tiempo de Reunión. Bienvenidos a este nuevo estudio de la palabra, a este nuevo repaso que estamos haciendo todos los viernes de noche, comienzo de sábado, en esta lección, ¿sí?, sobre Apocalipsis. Mi nombre es Leandro Pena y en esta oportunidad voy a estar acompañado de mi hermano Carlos. ¿Cómo andas, Carlos? Feliz sábado. Saludos, Leandro. Sí, bendiciones para todos. Nada, aquí gozoso de poder hacer esta lección contigo. Nos toca una lección muy interesante, así que esperamos que sea de bendición para nosotros y para cada uno de nuestros amigos que nos acompañen. Así es, Carlos. Gracias nuevamente por estar. Me alegra mucho poder tener estos encuentros con vos. Hacía tiempo que no teníamos una lección así. Dios, entre nosotros compartiendo sobre Apocalipsis y justo nos toca sobre la Odisea, que sé que compartiste un tema muy similar en Novilunio, así que va a ser una gran bendición por repasarlo nuevamente, ahora metiéndonos de lleno al texto. Y mandamos un saludo a todos los hermanos y a las hermanas que se están sumando a la transmisión. Gracias por conectarse al chat. No se olviden ahí de agregar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sugerencias, que vamos a estar leyéndolo. Nos metemos de lleno en el programa, Carlos, porque es una lección larga y va a Seguro, haber mucho que analizar allí también. Así que te invito para que nos acompañes en oración. seguro que sí. Oramos. Buen Padre y Dios de amor, te damos las gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra juntos. Pedimos que nos des luz de lo alto para que la luz de tu gloria resplandezca sobre nuestras vidas, Señor, que Amén. podamos ver, palpar, discernir eh, tu precioso carácter eh, y tu amor eh, a través de este mensaje que nos has dejado Amén. eh, con el mensaje a la Odisea. Ayúdanos a vernos y a recibir las palabras del testigo fiel. Sí, Padre. Así lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Carlos, nos metemos de lleno entonces en el tema de hoy, de esta noche. Mensaje a la iglesia en o de la Odisea, según la versión que tengan ustedes en sus Biblias. La lectura es Apocalipsis 3, del 14 al 22. Y corresponde, bueno, a la lección de escuela sabática de este tercer trimestre, que es todo un folleto sobre Apocalipsis. Lo digo para los que se estén conectando, lo pueden descargar desde la página web de tiemporeunión.com, ¿sí? Y Carlos, ¿querés introducirnos en las primeras preguntas, por lo menos en... Leemos la Dale. primera pregunta. ¿Cómo se presenta Cristo a la iglesia en la Odisea? Y Apocalipsis 3:14, el primer versículo de este mensaje dice, y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ahí tenemos Cristo, ¿verdad? Presentándose a sí mismo como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y, Hay, hay como ajá, varios elementos que se repiten, ¿verdad? Digo, ujú, de presentaciones anteriores en el amén o el que es verdadero, y hay algunas ajá. que ahí vamos a ir considerando. Sí, aquí se juntan varias cosas que, que le dan
identidad, me parece, o nos describen bastante la identidad de Cristo como un hijo de Dios, como un hijo que se somete a su padre, como un hijo Mm, obediente, presenta a Cristo como el amén, es decir, el así sea, eh, el que escucha las palabras de su padre, el que afirma. vive de toda palabra que sale de la boca de Dios y a todo lo que su padre le dice, él dice amén, así sea. Em, de igual forma, no solamente las recibe al decir amén y decir así sea y por fe las afirma, sino que también las comparte, lo que recibe de su padre, también lo comparte y da testimonio de ella de forma fiel y verdadera. Él es el testigo fiel y verdadero. Esto nos remonta a, a más adelante en Apocalipsis, casi al final, donde el que está sentado en el trono habla unas palabras que son fieles y verdaderas. Entonces, Dios el Padre habla palabras fieles y verdaderas y Cristo es el testigo, da testimonio de esas palabras fieles y verdaderas. Así que no solamente Él dice amén, así sea, sino que las comparte exactamente de la forma Como en la que las recibió. recibió, como dice Juan capítulo 12. Dice que así como yo las oigo de mi padre, así mismo, las 12 y comparto, 50. ¿no? Y sé Sí, que su doce mandamiento es vida 50. eterna. Y sé que su mandamiento es vida eterna, totalmente. Entonces, ahí vemos una función de Cristo como un canal, pero también un hijo, también hay fe. Ahí está la fe de Jesús que le dice amén a todas las palabras de su Padre y las comparte exactamente sin cambiarle, sin añadirle, sin quitarle, sin añadirle ni siquiera un gesto distinto, ni siquiera una tonalidad distinta de cómo su padre las dijo, sin añadirle un espíritu distinto a las palabras, porque bien sabemos que podemos decir lo mismo con espíritu distinto y va a tener un efecto totalmente distinto en aquel que lo recibe. Cristo, el amén, el testigo fiel y verdadero, y eso también nos presenta a Cristo como un canal, ¿verdad? Como un medio por el cual Dios se comunica, no solamente con nosotros, sino con todo el universo. Y también esa última declaración que está en ese versículo amplifica esa función de Cristo como canal que dice el principio de la creación de Dios, el que dio origen a la creación de Dios, ¿verdad? El jefe de la creación de Dios, la cabeza de la creación de Dios, el príncipe de esa creación de Dios, pero el que dio origen, dejándonos llevar por esta versión, el que dio origen a la creación de Dios. Nos dice Proverbios capítulo 8, Leandro, El verso cuando 22 el sobre la verso sabiduría. 22 dice que la sabiduría dice, Jehová me poseyó el Desde el principio principio. el principio de su camino. El desde es añadido, realmente dice, literalmente, si tomamos el texto tal como te dice, Jehová me poseyó el principio de su obra o el principio de su camino. Yo soy el principio de su camino. Él me posee y luego comienza su camino, comienza el principio de su obra y toda la obra que es descrita después de todo eso es la obra de creación. Dios es creador, porque por su voluntad fueron todas las cosas creadas, pero todas las cosas fueron creadas por medio de Jesucristo. Carlos, te metiste en mi trampa de analizar la primera pregunta y no ver las siguientes que estaban ahí. Vos sabés que varios hermanos me preguntaron si yo arranqué completando el primer versículo y después vi que las demás preguntas iban con respecto a eso. Pero está Sí, buenísimo como sí, resumen porque nos mete de lleno. Hay un montón de cosas para analizar en el tema del amén, pero es el hueso. Lo que vos dijiste es ese hueso y yo sé que los hermanos que nos están escuchando y que la analizaron fueron a ese hueso también. Mirá, pregunta 2, ¿por qué se habla de Cristo como el amén? Y ahí estaba el pasaje de que Cristo es el amén, es el sí, el amén dice, porque todas las promesas de Dios son sí en Él y amén en Él, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y está buenísimo cómo lo enfocaste porque tiene que ver con el ser el sí y el amén de las palabras del Padre. Digo, no se aleja de ese punto, no se aleja de esa sujeción y nos presenta esa relación filial en esas expresiones como bien las estabas mencionando. No sé si había algo más ahí,
en la nota número uno y número 2 era eso mismo. Y sé que lo leyeron los hermanos. Así que no nos vamos a meter a explayar tanto, porque esto es un repaso de la lección número 8, es un repaso de varias cosas que ya hemos analizado. Y no sé si incluso, mira, la pregunta número 3 habla de esto de que él da testimonio de las palabras del Padre. Por eso te decía, estaba buenísimo cómo lo estabas enfocando, porque iba para ahí. O sea, en el desmenuzar, me parece que vamos a poder sacar un montón de principios interesantes. No sé si querés avancemos con la 3, volvemos a refrescar ese principio que ya compartiste y le damos alguna vueltita de tuerca. Sí, tal vez para beneficio de todos los hermanos también que nos están viendo. Este, en Juan 18:37 leemos. Pilato entonces le dijo, ¿acaso eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El 8:18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Había Así más que versículos, y hay ahora que lo más señalás. versículos, y ahorita mencionamos algunos, ¿no? Mencionamos Juan Pero 12:50. yo no había puesto, ese estaba el de Proverbios 8, 22 al 30, y dije, justo citaste los que faltaban. Entonces Ajá, me pues quedé impresionado con eso. ahora se complementa, ¿no? Se complementa. Así que Totalmente. vemos a Cristo siendo el testigo, Él testifica, ¿no? Él da testimonio. Dice, para esto Eh, vine, dice, yo para esto he nacido, para esto vení al mundo, ¿para qué? Para dar testimonio a la verdad. Él es el testigo fiel, él el que da ujú, testimonio. ujú. Su testimonio es un testimonio perfecto, ¿no? Eh, Y dice que vino para dar testimonio de sí mismo, y el testimonio es que, o sea, yo entiendo la verdad de que es maravilloso, que es el Hijo de Dios, y lo interesante es que en esa verdad está que en es en el Hijo tenemos vida. O sea, no es el versículo 12 dice: "El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida", y el 13 habla acerca del que cree en el nombre, o sea, de creer que es así, que ese es su carácter, que es darnos vida, que es salvarnos, y está bueno verlo en esa conexión en relación a que Cristo está dando testimonio de eso, está dando testimonio de lo que dice el Padre, de que Él es la vida, de que Él nos viene a ujú. dar vida a nosotros. Sí, y quería añadir, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. ¿Acaso Cristo andaba por ahí diciendo, yo soy así, yo soy asá? No, él simplemente estaba revelando al Padre y revelando al Padre, viviendo para revelar al Padre. A la vez revelaba que él es un hijo que solo vive para revelar al Padre y de esa manera da testimonio de sí mismo. El testimonio de Cristo no es un testimonio, podríamos decir, o sea, el testimonio de Cristo de sí mismo es un testimonio bastante pasivo en el sentido de que él no andaba con la intención de que simplemente mírenme a mí y ya, sino que él decía, yo no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Pero precisamente en eso resplandece la gloria de Cristo como un hijo que solamente, totalmente abnegado, totalmente humilde y manso, no buscando gloria para sí, sino buscando la gloria de su Padre. Y en eso se revela el testimonio de Cristo. Él es un hijo que busca la gloria de su Padre. Y el Padre precisamente da testimonio de eso cuando dio testimonio del Padre que me envió, da testimonio de mí. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento, en el cual yo me complazco. Eh, y cuando nos vamos y leemos, ¿verdad? Y esto es una asignación, leemos las citas del Antiguo Testamento, especialmente en Isaías, donde se habla de este siervo en el cual el Señor se contenta o se alegra. Vemos que hay una misión, hay una obra de este siervo de precisamente dar a conocer a Dios, dar a conocer la gloria de Dios, dar a conocer la justicia de Dios, dar a conocer quién es Dios. Así que está íntimamente vinculado la obra de Cristo glorificar al Padre y ese testimonio que Cristo da de sí mismo. Eh, es como que automáticamente al Sí, Cristo querer revelar al Padre, se revela que Cristo es un hijo que solamente vive para revelar al Padre. ya vemos que es el amén.
vimos que es el testigo fiel y verdadero, y la pregunta siguiente tiene que ver con esto que estabas comentando al final y que me pareció muy interesante, que depende del lector, porque va a depender del lector de lo que entienda de la palabra principio, va a poder ir a una u otra, o sea, va a poder tomar una decisión u otra decisión. La pregunta es, ¿por qué se habla de Cristo como el principio de la creación de Dios? Apocalipsis 3:14. Y después, bueno, el desarrollo de si Cristo es un ser creado, etcétera. O sea, todos estos puntos se han utilizado por una u otro como para fundamentar una decisión. El punto es que armonice. O sea, de la decisión que tomemos de la palabra principio, arge, que puede significar el inicio, creo está bueno, estaba en alguna nota, o creo yo haberlo leído ayer cuando estaba buscando en el Strong, puede significar el inicio de algo, el principio de algo, por ejemplo, cuando dice este es el principio del Evangelio, y podemos tomarlo como que es el inicio, acá arranca el texto o acá arranca algo, o como vemos acá, el originador o quien es lo principal, La y cabeza, el la jefe. cabeza. Yo siempre me acuerdo de arquitecto, ¿no? Porque es arge o como el que está dirigiendo algo, ¿no? Ujú. Y Juan 1:1 al 3 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, hay alguien que es el principio, que está que es preexistente al principio, porque ya estaba en. Digo, no podemos leer un pasaje que contradiga a otro. En el otro pasaje, bueno, dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, él no puede ser un ser creado, porque él es el que está a cargo de esa tarea de la obra de la creación. Y el siguiente pasaje dice que él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Si él fue el principio, lo primero que se creó, contradeciría a que él es antes de todas las cosas, porque ya ahí encontraríamos que él está dentro de esa obra creadora, y él está por fuera, y sin embargo es hijo, y es hijo engendrado, ¿sí? Y no contradice una cosa con la otra. Em, no sé si creo que no había ningún otro pasaje más. Carlos, si querés hacer algún comentario Sí que Proverbios 8, que está ahí recomendado para que lo lean, también. precisamente nos presenta que él estaba antes de sus obras, antes de su Ujú. creación, antes de formar esto, antes de formar lo otro, antes de la creación, él fue poseído o su padre lo adquirió. De hecho, la palabra Jehová me poseyó, la primera instancia de esa palabra nos remonta al capítulo 4 de Génesis, cuando Eva dice, he adquirido varón. Entonces tenemos que esa palabra de Hay poseer una una persona relación. implica tener un hijo, implica tener un hijo, implica Ah, una adquisición, entonces cuando, ¿verdad? De ahí que viene el nombre de Caín, de adquirido, ¿verdad? Este, me gusta la relación que existe entre esa palabra, ¿verdad? En los está dos muy versos, bueno. porque te presenta a Cristo como esa adquisición, como es eso que poseyó Dios, un hijo. Dios obtuvo un hijo. Jehová me poseyó y ese fue el principio de su camino. Ahí comenzó todo. De ahí en adelante comenzó todo porque no había nada creado antes de eso, por cuanto todo fue creado por medio de ese hijo que Dios poseyó. Entonces está bien interesante eso, ¿no? Sacaste ya demasiado jugo a Proverbios, o sea, el tema del principio, de que él lo posea desde el principio, y ahora la cuestión de la posesión o de ese vínculo y del resultado de ese vínculo. Bueno, ¿en qué sentido ese principio de la creación de Dios? También nos decía la pregunta 4, ver notas 3 a las 5, y ahí están las palabras que estaba recordando que había anotado, que era la de Arge, Ujú. ¿sí? Y que se traduce desde el Strong como iniciación, dice propiamente abstractamente iniciación, o concretamente jefe, en varias aplicaciones de orden, tiempo, lugar o rango, dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primero, primeramente, principado, principio, punta, rudimento. Y ustedes pueden hacer el ejercicio y buscar esas palabras, ¿sí? En la escritura. Creo que hay una aplicación que permite hacer eso, de G746, y ver todas las acepciones que hay, y van a encontrar esto, ¿no? Que a veces se lo utiliza para algo que comienza, pero también para hablar de magistrados o de gente que está en posición o es cabeza, ¿sí? En el diccionario Swanson aparece, ¿no? De esta manera también como
autoridad gobernante, por lo general en la esfera humana, pero también agrega ahí de Apocalipsis 3:14 como primera causa o el origen de algo, ¿sí? Em, Hay algo muy interesante que plantea Uriah Smith, que estaba en la lección, no lo voy a leer todo. Esto no está en la versión española, lo aclaro para los que tengan el libro de Daniel y Apocalipsis, la parte de Apocalipsis, no está esta explicación en la española, y dice, en lo negrita, pero el lenguaje no implica necesariamente que él fue creado, pues las palabras al principio de la creación pueden significar simplemente que la obra de la creación, estrictamente hablando, fue comenzada por él. Y también dice, sin él nada fue hecho, otros sin embargo, y más propiamente pensamos, tomamos la palabra que significa, para significar el agente o causa eficiente, que es una de las definiciones de la palabra arjé, entendiendo que Cristo es el agente a través del cual Dios ha creado todas las cosas, pero que el Hijo vino a la existencia de una manera diferente, ya que es llamado el Hijo unigénito del Padre. ¿Sí? Vemos acá que una cosa no contradice la otra, que él sea el principio o el agente activo o como lo dice ahí la causa eficiente, no anula que Cristo vino a la existencia de una manera diferente, ¿sí? O sea, que sea creador no significa que no tenga existencia. ¿Sí? Y acá está bueno para meditarlo. Esto para aquellos que les interesa conocer un poquito más esta cita, es de un pastor adventista de hace 100 años, Uriah Smith, que escribió un libro sobre este tema, recomendado también para su lectura. Em, Pregunta 5 y 6. Las vamos a hacer las dos en una, Carlos, si querés, ahí Dale, cuando comentes. dale. ¿Qué destaca el Señor sobre la iglesia en la Odisea en los versículos del 15 al 17? ¿Y qué se le reprocha a la iglesia en la Odisea? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre, ciego y desnudo. Eh, tremendo, tremendo. Vemos aquí cómo el reproche y lo que se destaca de las obras de la Odisea, que solamente son negativas, a diferencia de otras iglesias, ¿verdad? Que tienen cosas que son encomiables, ¿verdad? Y Que eres dignas pobre, pero sos rico, sí, Esmirna, y dignas de reconocer algunas cosas, ¿verdad? Que han hecho bien y no soporta a los que tienen tal doctrina. Éfeso. Eh, entonces tenemos que se les dice, okey, hay unas cosas que están mal, tienen otras cosas que están buenas, pero es interesante que las obras que se le presentan a la Odisea, todas son negativas. O sea, todo lo que se le presenta es negativo y principalmente se presenta que es tibio, ¿no? Se le presenta que es tibio. Esa tibieza que consiste en no ser ni frío ni caliente, luego es descrita porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo ninguna necesidad o no tengo necesidad de nada y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay una condición de, de miseria, de pobreza, de ceguera, de desnudez que la Odisea desconoce, la Odisea desconoce, pero cree o entiende que no tiene necesidad de nada. Entonces, ese es el estado de tibieza eh, descrito. O Es muy sea, esa es parecido. el Perdón, Carlos, es muy ajá, parecido a la iglesia de Esmirna, es muy parecido. Cuando charlábamos acerca de la iglesia de ujú, Esmirna con Jonathan hace unas semanas atrás, es ujú, muy parecido, sí, porque tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Acá vos decís que sos rico, pero en realidad no lo sos. ajá, Vuelve a repetir las mismas condiciones para una iglesia, pienso, Esmirna, eh, la iglesia que tendría que estar, no, Esmirna no, perdón, Sardis, la Sardis, iglesia que, Sardis, Sardis, yo estaba con Esmirna, la iglesia sí, que debiera estar manifestando que eh, eh, en el contexto de la justificación por la fe, en el contexto de la reforma, debieran estar manifestando su más cálida afección y compromiso al mensaje, y esta iglesia justamente, la iglesia del tiempo del fin, la última de las iglesias en el periodo profético, que debiera también estar manifestando compromiso ahora a las verdades que ha descubierto,
y es un desastre. O sea, en los dos casos estás muerto, no solo que decís que sos. Eh, me hace reflexionar respecto a la altura, el conocimiento y lo bajo en lo que caen al nivel en el que ellos están. Pienso Ujú. en los periodos proféticos, ¿verdad? Sí, sí, y precisamente, eso trae sobre la Odisea una condición más peligrosa que sobre cualquier otra iglesia, Totalmente. porque podría ser rica, eh, podría ser caliente, eh, y esto en condición de que se le ha dado mucho, se le ha dado mucho, y porque se le ha dado mucho, piensa que no tiene necesidad de nada, que está bien como está, y no hay ningún interés ni motivación de recibir más, eh, y por eso vienen las palabras del testigo fiel y verdadero a la Odisea. Necesita testificarle de que tiene necesidad, de que está desprovista de vestidura, está ciega, necesita la verdadera riqueza. Es miserable, y la palabra miserable, ¿verdad? Es que es digna de que se le tenga, de que se le tenga compasión, porque está en una condición sumamente peligrosa. Eh, y, y esa tibieza, vuelvo y repito, la tibieza es descrita como esa condición de creer ser una cosa y ser lo opuesto, totalmente lo opuesto. Eh, y nos, Vamos a seguir analizando, Carlos, si te sí, parece. Vamos sí, a sí, meternos de lleno con, capaz que lo que iba a comentar se sigue comentando. se sigue desarrollando. Mira, la pregunta 7 dice, ¿cuál es la condición en la que se encuentra la Odisea? Y un poco ahí lo vimos, ¿no? Esto de que es tibio, dice, más porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y la pregunta que se hace a continuación es, cómo define la Biblia la condición de tibieza? No hay una palabra que diga tibio significa esto, pero Ujú, conocemos que la tibieza es una mezcla, ¿no? No es ni frío ni caliente, no está ahí y es algo indeterminado. ujú, Entonces hay un pasaje en Santiago 1, 6 al 8, que más o menos define esa situación. Dice, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, ¿sí? Que es llevada por el viento y echada de una parte a otra, ¿sí? No piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Acá también no plantea una condición de eh, tibieza, porque es como que también va por un lado, va para el otro, no es un péndulo, no se queda firme en ninguna postura, y si bien la tibieza no es que un día es caliente y otro día es frío, eh, juega con eso, de que vos no sabés qué es. No sabes si es frío, no sabes si es caliente y lo define, no sos esto, ¿sí? Sos tibio. En este caso, este es un hombre doble ánimo, un hombre como la sonda del mar, llevado para un lado y el otro. Y los otros pasajes que estaban ahí para considerar, Santiago 4:8, que habla acerca de, perdón, 1 Reyes 18:21, Josué 24:15, Elías diciéndole, eh, elijan hoy a quién van a adorar, si a Jehová, a Baal. Josué tiene muchos dioses, ¿sí? Elijan hoy también a quién van a adorar. Yo en mi casa adoraremos a Jehová. Hay, en Oseas 7:8 al 11 dice, Efraín, vos sos una torta volteada. Te vas acomodando, te acomodaste a los distintos pueblos y lo que uno podría llegar a pensar en relación a toda esta secuencia de pasajes, que la tibieza tiene que ver con ese acomodamiento, con esa indefinición, con ese no decidirse hace claudicar. y que le cuesta ubicarse, ¿sí? Y que piensa que lo peor, que está bien ubicado, o que está en el camino Ujú, de la verdadera adoración, que puede estar en el pecado, puede estar en el error, pero jugando a dos puntas o estando un poquito aquí, un poquito allá, está bien, me basta para mi religión, me basta para mi conexión con Dios y esto está perfecto. No sé, Carlos, si querés agregar algo más con respecto a esto, si no, vamos a decir continuamos, igual, continuamos. mira. Hablando acerca de tibieza, pregunta,
7, estaba un poquito más amplia la pregunta 7, porque dice: "¿Cuál es su actitud hacia las Escrituras?". El de la tibieza. En segunda de Pedro 3:16, Pedro habla acerca de los escritos de Pablo, dice: "Como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes", estos que van de un lado para el otro, o que manifiestan esta posición de tibieza, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, ¿cuál es la actitud hacia las escrituras de los que manifiestan esta tibieza, de los inconstantes? Es la de torcerlas, ¿sí? La de cambiarlas. Que hoy en día está muy de moda esto de espiritualizar la escritura o de cambiar, ¿sí? Y no digo del cambiar a nuestra lectura natural, ¿sí? Porque a veces tenemos una lectura natural que está incorrecta a lo que dice la palabra y debiéramos encontrar qué es lo que dice la escritura respecto a esa palabra. Y nos quedamos con nuestro rostro natural, con el pasar por el espejo y olvidarnos de lo que dice. Habla de lo que está escrito, no, no es así, ¿sí? Y un poco el mensaje de la serpiente de Génesis 3, Dios te dijo, eh, ¿morirás? No, no morirás, ¿sí? Hay un cambio a esta escritura. Y es para propia perdición. Y la última pregunta, ¿por qué esta condición es peligrosa? Porque no se puede servir a dos señores, no podemos estar a un lado del otro, ¿sí? Porque aborrecerá a uno y amar al otro, o apreciará a uno y menospreciará al otro, ¿sí? Y el otro pasaje para considerar, el de Isaías 29:13, que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. Entonces encontramos nuevamente que es una actitud peligrosa, que es una condición que tuerce las escrituras para propia perdición, y es una condición en la que aparenta servir a Dios, pero en realidad está haciendo todo lo contrario, ¿sí? Por eso el Señor dice, te vomitaré de mi boca, porque no estás viendo la condición en la que te está encontrando, ¿no? De, no me estás honrando con tu boca, no, tu corazón no está cerca de mí. Y como vos bien decías, Carlos, es de las más peligrosas, en Ujú. donde creemos que estamos haciendo lo correcto. Sí, sí, se cree que sabemos y no sabemos, somos indoctos, somos inconstantes ¿Cómo lo en conecta? sí, y lo que recibimos por enseñanza son mandamientos de hombres. Este, Está buena así la que conexión. así que tremendo, un estado peligroso, ¿no? El de la Odisea. Mirá lo que dice la sierva de Dios acerca de la iglesia a su tiempo. Esto está en Eventos de los Últimos Días, página 45. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Esto es 1898. Este es el contexto de la iglesia de Battle Creek y quienes conocen la historia sabrán un poquito más acerca de este tema. La iglesia en estado laodicense es cuando la presencia de Dios no está en su medio, cuando Cristo no está en el corazón de sus miembros. Y no porque no quiera, ¿sí? No porque no lo desee, sino porque hay una repulsión, ¿sí? Este estado inconstante rechaza la presencia de Dios, ¿sí? La expulsa de su vida. Ujú. Pregunta número 8 dice, ¿cómo se llega a una condición de frialdad espiritual? Y leemos allí en Mateo 24:12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este Y me lo propusiste, ¿te acordás cuando estábamos haciendo la sí, lección? sí, sí. Este, vemos cómo el amor, el, el ágape se ha enfriado. O sea, se llega al estado de frialdad cuando se pierde el amor, cuando la maldad se multiplica, eh, se va perdiendo el ágape y esto tiene unas implicancias tremendas porque nosotros leemos este versículo y pensamos en nuestra sociedad, que vemos que la maldad se va multiplicando y cada vez las manifestaciones de amor, ese amor incondicional, ese amor de ayudar hasta al extraño, se va perdiendo porque vemos que al haber tanta maldad uno duda, uno sospecha,
de que algo malo te pueda pasar por estar tratando de ayudar a alguien. Y sí, tiene una aplicación en ese contexto, sin embargo, el, cuando nosotros pensamos eh, en el aumento de maldad, no vemos que aquí, ¿verdad? Es como que al haber un aumento de maldad, el amor se reduce, pero esto no lo debemos pensar solamente de forma social y amplia, sino de forma individual y personal. O sea, la razón por la que el amor se va disminuyendo y no se, en lugar de perfeccionarse, como dice Primera de Juan capítulo 4, es, es debido a la maldad. Y la maldad es definida en la Biblia también como transgresión de la ley, Ujú, como este, pecado. como pecado, ¿no? Y, Es un ¿verdad? rechazo al carácter. Digo, si el pecado es una transgresión de la ley y la ley es un Es un trasunto del trasunto del carácter, carácter. el la multiplicar la maldad es multiplicar el rechazo a la ley, es multiplicar el rechazo al carácter de Dios, o sea, a cómo Sí, es Dios. y precisamente se va multiplicando la maldad porque cuando la maldad se muestra como maldad, rechazamos el testimonio de que estamos mal y entonces continuamos en aumento, en descenso moral, consciente o inconscientemente, pero diciendo, no, sí, yo estoy bien. Entonces ahí vemos una relación directa con el estado de la odicense donde siente que es rico y que no tiene necesidad de nada. Yo no necesito que me digan que estoy mal porque yo no estoy mal. Entonces está en un tobogán, ¿verdad? De un risco, El más ¿verdad? peligroso de todos. El más El más peligroso de peligroso de todos, todos. exactamente porque está en un proceso donde su amor va en disminución porque ha rechazado el testimonio del testigo fiel, ha rechazado esa obra del ministerio de condenación, ¿verdad? Donde se le muestra lo que está mal y al rechazar eso no hay manera de que el ministerio de justificación lo transforme y lo cambie. Eh, si se Es querer rechaza, explicar es querer sí, explicarle al médico que está enfermo. exactamente. Pero nosotros tenemos que aplicarnos este versículo a nosotros mismos. O sea, Totalmente. Digo, eh, nosotros como justos, como médicos, sí, como quienes vamos a sanar estoy a otros. se está multiplicando mi maldad. Quiero aceptar ese testimonio de que se está multiplicando mi maldad, porque la realidad es que si se dice que hay parte de frialdad, recordemos que la Odisea es que parte es caliente, parte frío, ¿verdad? Por la tibieza, ¿no? Todavía hay algo del amor, todavía hay algo de conocimiento, todavía hay algo de todo eso, pero coexiste junto con el pecado, con la maldad, con la injusticia, porque si está desnudo es que hay injusticia, hay pecado. Este, si hay ceguera, el velo sigue puesto, si hay pobreza, significa que no hay fe y que no se vive por fe. Y, y, y todo eso coexiste precisamente con todos los dones que le han sido provistos y que la Odisea está consciente que le ha sido provisto y cree que porque le fueron provistos ya los tiene y ya está bien, pero tú puedes haber sido provisto de todo eso y estar en un proceso de estar rechazando constantemente y de autosuficiencia, ¿no? Y, y ahí vemos ¿verdad? ¿Verdad? Esto es una Se pequeña reflexión de, cómo de, se realiza este proceso? ¿Cómo se llega a esta condición? sí, y a mí me gusta ver las cosas, de forma mecánica o de forma este, ¿Secuencial? secuencial de causa y efecto, ¿no? Entonces, vemos cómo se dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, la maldad multiplicándose es la causa Del del, enfriamiento. del enfriamiento, ¿no? Entonces, Y el sí, enfriamiento del amor, o sea, ¿qué es lo que debiera estar caliente? exactamente, exactamente. Este, así que es importante que nosotros veamos siempre eso cuando leemos la Biblia, cómo la misma Biblia describe los porqués, las explicaciones que la misma Biblia da de por qué está ocurriendo esto. Y se está multiplicando la maldad. Y no solamente esto es algo que ocurre de forma social a nuestro alrededor, esto también pasa
en nosotros, pero por estar en estado de tibieza, creemos que somos ricos, que estamos enriquecidos, que no tenemos necesidad de nada, ni siquiera sentimos que nosotros somos los que necesitamos de forma individual y particular el testimonio del testigo fiel y verdadero que nos está diciendo, esta es tu verdadera condición. Y pensamos que es para el otro. No, eso es para la sociedad que se ha enfriado. No, eso es para la iglesia que ha rechazado tal o cual doctrina. Y no pensamos que es para nosotros. Te hago una pregunta, Carlos, a ver si en la ecuación vamos con la misma idea. Si el multiplicarse la maldad, el amor, porque parece una cuenta, Ajá, ¿viste? ajá, El ajá. multiplicar algo hace tal cosa, ¿no? La maldad es pecado, toda maldad es pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley, y la justicia, al inversa al pecado, es la obediencia. Si se multiplica la maldad, el amor se enfría. Si se multiplica la justicia, el amor se calienta. Vamos de vuelta, ¿no? Con otra. Ujú. Si el multiplicarse eh, si se multiplica el rechazo al carácter de Dios, el amor se enfría. Pero si se aumenta lo que es la justicia, que es un trasundo, o sea, todos sus mandamientos son justicia, y la ley es un reflejo del carácter. O sea, si se multiplica su bondad en mi vida, ¿el amor se calienta en mi vida? Y disminuye el pecado. Y di- Y disminuye el pecado proporcionalmente, ¿no? digo, Este, ¿por qué estamos observando? ¿Qué es lo que se multiplica en mi vida? ¿Qué es lo que recibo? Y un poco es esa lucha que está constante ujú. de estar Sí, multiplicando. es literalmente justificación por la fe. El aumento del amor es el aumento de la justicia, ¿no? Elena White tiene una declaración en, no me acuerdo si era el discurso maestro de Jesucristo, donde dice que la justicia es amor, porque, porque La recuerdo. sí, todos los mandamientos de Dios son justicia y el Está cumplimiento de buenísima la la ley conexión que ella y hace, es así. sí, y el cumplimiento de la ley es amor, por lo tanto, la justicia es amor. Entonces, vemos que al aumentarse la injusticia, que es la maldad, que es el pecado, al aumentarse la injusticia, obviamente, a proporción, se pierde el amor, se pierde la justicia, pero cuando por fe se recibe la justicia de Dios, la injusticia va desapareciendo. En otras palabras, vamos siendo limpiados de nuestros pecados. En la medida que nosotros recibimos la justicia de Dios, recibimos su carácter, recibimos la revelación que Él nos da, que palabra por palabra, ¿verdad? Que nos va revelando, la vamos recibiendo toda. Vamos rechazando todo lo que es nuestro, todo lo que nos es propio, que es la maldad, que es la injusticia, que no es natural y propio a nosotros. El problema es que este pueblo, la Odisea, no lo está viendo así. Sí, no, yo Y estoy y en bien, y en y yo no, no, estoy bien, claro, estoy cómodo. bueno, pregunta 9. ¿Cómo define la Biblia la condición caliente? Si ustedes buscan la palabrita caliente, que es G2203, eh, trae como acepción la G2204, que es como la raíz de esa palabra. ¿Quién más sabe? Carlos acá. Yo de eso más o menos mirando por el Strong, dice esto deriva de esto. Y esa Ujú, segunda palabrita aparece en la Biblia en dos pasajes. Uno que es Hechos 18, 24 25, donde habla de Apolos. Dice, y cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, vino a Éfeso. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente, ahí la palabra eseo, como caliente, ¿no? ujú. Ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. ¿Sí? O sea, es, es un estado de, no de emoción, no de sentimentalismo, sino, entiendo yo que tiene que ver a ver, con que el amor se haya calentado, con haber recibido su justicia y estar impulsado por ese amor en el compartir el mensaje. Y en el Romanos 12:11 dice, diligentes, no perezosos, y acá empieza a explicar un poco, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sí? Diligente, quien sirve, quien... Y lo decía esto de estar imbuidos del carácter o estar imbuidos de su justicia, porque no es algo que acciona bajo el antiguo pacto del que está haciendo versus el que no hace, sino el de haber recibido
y estar esa fe que obra, ¿no? Esa fe que está siendo Ujú. impulsada. Em, pregunta 10, Carlos. ¿Es posible volver algo frío en caliente? ¿Cómo? Leemos en Salmo 147:18. Envía su palabra y los derrite. Hace soplar su viento y el agua fluye. Así que la palabra, ¿verdad? Según Salmo 147:18, la palabra de Dios es lo que nos calienta. La palabra de Dios es lo que enciende fuego en nosotros. La palabra de Dios es lo que derrite. Habían varias Este, de ese, creo que no las puse todas, sí, que sí, en esa conexión, que la palabra pero hace ese efecto. ujú. Y es importante considerarlo porque recordemos que tenemos que ver esto a la luz de lo que es la justificación por la fe y, y lo que es recibir la palabra por la fe y esa palabra que te santifica, que te justifica, que te transforma, que hace en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo porque es una palabra poderosa. Eh, y esto en conexión con la pregunta anterior, esas obras que se realizan es el efecto de haber recibido una palabra que arde en el corazón Los y de esa Maús, y es la palabra del amor de Dios, es la palabra del amor porque Pablo dice que el amor de Cristo es lo que nos impulsa, lo que nos constriñe. ¿no ardían nuestros Este, corazones? sí, sí, totalmente. Salmo 107, 19, 20 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Así que Transforma. hay, aquí vemos una conexión directa con la Odisea. O sea, hay un testigo fiel y verdadero que está testificando palabras fieles y verdaderas que ellos necesitan recibir para que ya no sean más tibios, para que sean Qué buena calentados conexión. por esa palabra y sean sanados de su condición, de Totalmente. su ceguera, de su ruina. Por eso dice que son desventurados y miserables, porque el testigo fiel está viendo que van de camino a la ruina. Pero cuando Él envía su palabra y nos calienta, Los entonces libra. nos sana y nos libra de la ruina. Este, Juan 5, 39 y 40 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto No es es en letra. cuanto, exacto, y esto habla también de una resistencia a no, aunque se profese tener la palabra, se puede estar rechazando. Ellos, a quienes Jesús habló esto, en Juan 5, 39 y 40, eran personas que se jactaban de la palabra, de conocer la Fariseos. palabra, de tener la palabra, este, pero en efecto estaban rechazando aquel que es la palabra. Mm, Entonces, lo mismo nos puede estar ocurriendo a cada uno de nosotros. Sabemos que la palabra es vida eterna. No solamente Jesús lo dijo aquí, lo dijo también, ¿verdad? En Juan 12:50, que ahorita lo mencionamos. La palabra escrita da testimonio de la palabra viviente, pero no queremos ir a Cristo para de Él recibir la vida. Es como que nos acercamos en nosotros mismos bajo nuestras propias capacidades, bajo nuestra eh, ¿verdad? Nuestra propia carne, confiado en que nosotros sabemos y podemos y tenemos conocimiento y en nuestra autosuficiencia nos acercamos a esas palabras y no recibimos vida de ella, no recibimos nada bueno de ella, ninguna virtud de ella. ¿Por qué? Porque estamos, estamos haciéndolo con autosuficiencia y creyéndonos que sabemos y que podemos, solamente recibiendo de Cristo su palabra y obviamente recibiendo de Cristo su amonestación. Eh, en primera instancia, la amonestación, ¿no? Cuando el Espíritu viene, la primera obra que se escribe es convencernos de pecado, ¿no? Y si esa obra se acepta, entonces somos convencidos de justicia y y de de juicio. Pero si a la primera que llega el Espíritu a nosotros, el Espíritu de Cristo a nosotros, el testigo fiel y verdadero, el Espíritu que está hablando a la iglesia, este, no nos y no sí, no nos recibimos, convence,
Claro, y no, no, no no nos aceptamos. convence de pecado, no aceptamos esa convicción de pecado, no recibimos esa amonestación, aquello que nos está mostrando que está mal, no vamos a, o sea, rechazamos esa palabra, nos quedamos en nuestra injusticia, nos quedamos en nuestra maldad, nos quedamos en nuestra tibieza, creyéndonos estar sanos, creyéndonos estar bien, pero no, siendo todo lo contrario. Pregunta 11 dice, ¿qué hará el Señor con esta iglesia si no cambia su estado? Apocalipsis 3:16 y dice, compare con Isaías 1:11 al 20 y nos recomienda también ver notas 7. El pasaje dice, más porque eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el Señor con esa iglesia? Vomitarlo. Y si uno lee Isaías 1 del 11 al 20, no da para leerlo todo completo, pero seleccioné las partes donde dice qué iba a hacer el Señor con esa iglesia. Eh, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, las lunas nuevas, sábado y el convocar asamblea, no las puedo soportar. Y esto de vomitar, ¿no? Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes aborrece mi alma, me son gravosa, cansado estoy de soportarla. Y uno tiene esa impresión, ¿no? De que está expulsando algo, que lo está sacando algo. Pero después leemos en el verso 15, cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos. Me da la impresión de que es el mismo proceso que relata Romanos capítulo 1, cuando habla acerca de la manifestación de la ira de Dios, ¿sí? De entregarlos, y en cuanto también a esto de no soportar o aborrecer o expulsar, en el hecho de esconder su rostro, ¿sí? Esconder sus ojos, no oír, ¿sí? Y verso 20 dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El resultado, vemos ahí, no viene de parte del Señor, sino de las decisiones de ellos, y las decisiones de ellos traen que el Señor se aleje, que no los escuche, que sus ojos ya no los miren, y es una posición incómoda para el Señor, porque Él le encantaría estar en todas esas situaciones, y sin embargo no puede soportarla a causa de que las manos están llenas de sangre, a causa de que la vida de ellos está llena de pecado. Em, y está la nota número 7, Carlos. Sí, también el Qué texto vómito de, difícil. sí, ¿no? El, en la Biblia vamos a encontrar múltiples alusiones al vómito relacionado con comer de más, ¿no? Y también relacionado al embriaguez, que también sabemos que es una característica interesante de la embriaguez, ¿no? Y en, en Proverbios 25:16 dice, hallaste la miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomite. Entonces vemos cómo Mm, el vómito está, está vinculado con el hastío que se presenta aquí en Isaías, ¿verdad? Eh, es como estoy hasta acá, o sea, ya llega un momento en que no puedo más, cuando llega un momento donde no se puede más, cuando tú, no sé cuántos, yo creo que a todos les ha pasado en algún momento, que han comido de más y llega un momento, o sea, que siempre dicen que siempre hay espacio para el postre o lo que sea, pero llega un momento. Sí, mi hija me decía el otro día que ella tiene como 2 estómagos, uno para la comida y uno que se queda una parte vacía que se queda para el postre nada más. Este, va a que estar aunque se rumiando llene, la próxima. que aunque sí, que aunque se llene el de la comida, siempre ahí está el espacio del postre. Pues, yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que ni el postre le cabe, que siente que ni puede ni chuparse los dedos de tan alto que está. Este, eh, esa es la condición que se describe, ¿verdad? De forma humana, ¿no? Con un vocablo humano para nosotros poder entender qué es lo que está pasando con Dios, porque Él dice, estoy por vomitarte de mi boca o voy a vomitarte de mi boca, como, ¿verdad? Dependiendo de la versión que se lea, tiene que ver con un hastío, con no poder soportar más eh, una condición y esa condición está descrita ahí en Isaías, pero también está descrita en otros lugares como que con sus labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. O sea, son formas y formas y formas nada más. Hay un formalismo
hay una apariencia externa, hay un legalismo, pero no hay relación. Vos sabés que me hiciste pensar, hoy en día se usa, bueno, hoy en día, ¿no? Hace tiempo también, se usa una frase que es, ya no te trago, ¿viste? Y uno piensa que la escritura está hablando de eso, y está bueno el concepto que diste de alimento, porque en realidad está hablando de un alimento, o un líquido, ¿no? Que es el agua, o de algo que uno puede beber e ingerir, y da la impresión, como vos bien decís, de, digo, cuando uno no le entra más nada, y que estás hasta el límite, pero uno quisiera, como que uno quisiera tener un poquito más de estómago. Yo lo veo al Señor con, quisiera, me encantaría, pero ya no puedo. O sea, no hay posibilidades. Esto Pero no lo puedo pero tomar. O sea, pero no pu esto pe y Dios, obviamente, no es que queramos limitar a Dios, ni en su misericordia, ni en sus tratos con nosotros, no lo queremos limitar, eh, pero el único límite que tiene Dios es cuando ya estamos eligiendo algo totalmente contrario, pues, y ese vomitar está precisamente conectado con darle las consecuencias de sus propias decisiones y ujú, dejarlo experimentarlo, como cuando se habla de que la tierra vomitaría a los habitantes porque habían llenado su copa de iniquidad, porque ellos en su resistencia al Espíritu de Dios, ya Dios no los podía alcanzar, entonces Dios los dejaba que la tierra vomitara a sus habitantes y mi espíritu no experimentaran, contenderá, y ¿no? el Espíritu no contiende más. Entonces vemos cómo todo esto está relacionado con ese vomitar de mi boca. Ya no puedo soportar más, no te puedo cargar más, no te puedo llevar más, porque tú no me dejas. Porque tú Estos estás temas, decidiendo, porque estás decidiendo otra cosa, y la libertad como principio del reino de Dios, Dios la respeta. cada pasaje da para un tema, Carlos. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Qué significa? Y da para un tema. Sí, La nota dice, me gustó. El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Génesis capítulo 6. Hay una conexión con citas que hablan de esto. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierras y mar, se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que, como centinelas, refrenan los vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordena a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma puede describir. A los que son indiferentes en este tiempo, Cristo dirige esta amonestación. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esto significa lo siguiente, dice, la figura empleada al decir que os vomitará de su boca, significa que no pueden ofrecer a Dios no puede ofrecer Cristo a Dios vuestras oraciones o vuestras expresiones de amor. No puede apoyar vuestras enseñanzas de su palabra ni vuestra obra espiritual. No puede presentar vuestros ejercicios religiosos con la petición de que se os conceda gracia. Me gustó la conexión que hace en relación a que hay un deseo, pero no puede, porque nosotros no se lo pedimos, no deseamos que esté en nuestra vida. Y esto es algo que los hombres no pueden discernir. Y hay una conexión acá entre la destrucción de la tierra, entre lo que pasó en la antigüedad. Uno puede, o sea, buscar esta cita de el espíritu refrenador de Dios se está retirando con cómo se retiró en el diluvio y empezar a unir y atar cabos, conexiones. Hoy en día el tema del cambio climático y demás siempre está conectado a muchas cuestiones. eh, Hay diferentes cuestiones, pero ninguna con respecto a nuestra relación con Dios, ¿sí? Al pecado que está mancillando la tierra y nos está arruinando, y que nos está alejando y nos está separando de su presencia. Eh, hay me parece también hay una conexión relacional en esta cita de cómo él también desea que seamos conectados a nuestro Padre y no puede. Y las consecuencias de ese corte en esa relación trae también consecuencias a nuestra vida, ¿sí? Y por eso la expulsión, o sea, los voy a vomitar. Un poco conectándonos con lo que ya habíamos visto, Carlos, perdón, ahí con las conexiones que estaba dando. Avanzamos con la siguiente, ¿te parece, Carlos? Número 12. dice así: ¿cómo se autopercibe la iglesia en la Odisea?
Y, y dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Ahí vemos que esa es la autopercepción. Soy rico, hay riqueza. eh, no tengo necesidad de nada. Y a veces yo me he preguntado, ¿cuál es la diferencia entre decir yo soy rico y estoy enriquecido? Eh, y no sé si apele a que yo mismo me he buscado esta riqueza, ¿no? Y eso solamente lo presento como una posibilidad, una apelación de obras y de autosuficiencia, ¿no? Este, estoy enriquecido. El proceso por el cual uno se enriquece es la acumulación Mm. de tesoros, ¿no? Y, y soy rico porque nos enriquecemos, ¿no? No somos ricos primero y después nos enriquecemos, sino que según nos enriquecemos, somos ricos, ¿no? Da, Entonces, da, da la impresión, por ejemplo, de la iglesia de Esmirna y el pasaje de 2 Corintios 6:10, que el proceso es inverso, o sea, no teniendo nada sos rico. O sea, hay un proceso de despojarse para ser exactamente, rico. exactamente. Y aquí parece que lo que está ocurriendo realmente es lo otro, ¿no? Que quieren Porque acumular. que quieren acumular, que dicen, soy rico, he logrado acumular, me he logrado enriquecer, pero eres pobre. O sea, la verdadera Tus, condición es que eres pobre. tus obras no son perfectas delante de Dios. No, para nada. Entonces, eh, ¿en qué consiste la verdadera riqueza? Nos dice Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd, no ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. La verdadera riqueza se encuentra en la fe y en el reino. Eh, Según podemos ser pobres en este mundo, pero somos ricos cuando realmente somos ricos en fe y herederos del reino. La riqueza que está enfocado a la Odisea es una riqueza posiblemente según este mundo, pero carece de la riqueza de la fe, ¿verdad? De ese oro afinado en fuego. Este, y, y aquí está claramente en Santiago 2:5 descrito de esa forma. Dice en 2 Corintios 6:10, como pobres, más enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, que ya lo habías mencionado. Así que nada, pasemos a la próxima. Vamos a la siguiente. Pregunta 13 dice, ¿cuál es su verdadera condición? Y nos daba la lectura de la última parte del verso 17 de Apocalipsis 3 y comparar la desnudez en Génesis 3:11 y Lamentaciones 1:8. Dice más, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Y comparándolo con, o sea, la verdadera condición es que es todo lo contrario, pero no en el buen sentido de lo que estábamos viendo antes de que eran pobres pero poseían todo, sino que realmente sos pobre, o sea, no tenés lo que debieras tener, o no tenés lo que había comentado recién Carlos. Y Génesis 3:11, en el contexto de las consecuencias de la decisión de Adán y Eva, Dios les dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Es decir, la desnudez tiene que ver con las consecuencias de una vida en pecado, y lo vuelve a mencionar Lamentaciones 1:8, cuando dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque no vieron su porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Es interesante que en Génesis capítulo 2, verso, creo que es el último, el 26, que dice que ellos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Hay una diferencia entre esa condición de no estar confundidos, o también se traduce vergüenza como maldad y otras cuestiones más, a esta condición en la que se encuentran con posterioridad por causa del pecado. Y nos podemos meter también a analizar Génesis 3, en la pregunta de Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Podemos meternos no sé si querés entrar por ahí, Carlos, digo por el tiempo, pero porque está muy bueno también eso, yo lo había pensado ayer cuando estaba Sí, analizando. O, bueno, la condición sí, es que ¿no? está en pecado, ¿no? Y la Sí, desnudez es un sinónimo de pecado. sí, también es sinónimo de culpa, Mm, por eso se siente vergüenza, ¿no? Eh, tal cual. En la Biblia vamos a encontrar relacionado a la culpa, a ese sentido de culpa,
lo que es la vergüenza, la desnudez, también lo que es la confusión de rostro. Todo eso lo vamos a ver, como relacionado uno con otro, y vemos que no es una desnudez física, que algo del corazón, ¿no? Vemos que Adán, después de haberse tejido delantales de hojas de higuera, como quiera estaba diciendo que estaba desnudo. Cuando Dios se acerca, dice: "Me escondí porque estaba desnudo". O sea, él todavía se sentía desnudo, se sentía expuesto, se sentía culpable, este, y vamos a encontrar en la Biblia, y busquen las palabras desnudez, busquen la palabra vergüenza, busquen la palabra culpa, busquen la palabra o culpabilidad, busquen la palabra confusión de rostro, todo ese tipo de terminología, y junten todo eso y se van a dar cuenta que, que llega un momento cuando se dice que se expone la desnudez y se manifiesta la desnudez, está vinculado a lo que mencionó Leandro, a las consecuencias del pecado, la desnudez siendo expuesta, está vinculado a dejar entonces Dios que el ser humano en pecado experimente las consecuencias de sus propias decisiones, que coseche el fruto de sus propias obras y de sus propias elecciones. Este, por eso se menciona de que todos verán tu desnudez. ¿Cómo se va a ver? Cuando se experimentan las consecuencias, cuando es como, ¿verdad? A veces se comete el pecado, nadie se entera que tú cometiste esos pecados, pero llega un momento que ese pecado te acarrea consecuencias donde se convierte en un pecado público. ¿Cómo? Por las consecuencias de ese pecado, algunas de ellas, ¿no? Algunas de esas consecuencias, y la gente entonces se entera, de tu pecado, y a vista pública es reconocido ese pecado. ¿Por qué? Porque se vieron las consecuencias. Entonces, Dios, por mucho tiempo en su misericordia, él impide que esas consecuencias, las experimentemos, pero cuando nosotros insistimos en el pecado, en su libertad, pues Dios nos permite cosechar las consecuencias. Y cuando se habla de esta desnudez de la Odisea, se le está revelando que está en una condición de desnuda que la misma persona, o sea, o el mismo grupo, o la misma iglesia, podríamos decir, no se da cuenta porque no ha tenido que experimentar eh, las consecuencias de esa culpa, ¿no? De ese pecado. Pero entonces cuando ocurre el vomitar de la boca, que Dios no quiere que ocurra y que Cristo mismo está diciéndole que le estamos estando para que eso no ocurra, se unen todos estos conceptos de lo que implica ser vomitado, lo que implica ser expuesta a la desnudez, lo que implica todo esto, que es las consecuencias de las decisiones de la persona, del grupo, de la iglesia, este, y, y vemos que todo eso es lo que Cristo quiere evitar. Cristo no quiere eso. Nos revela la condición, eh, pensando un poco acerca de esto, ¿no? Volví a la pregunta de quién te enseñó que estabas desnudo. En el pasaje dice, no conoces que tú eres un desnudo, y es el pecado el que nos está nublando la vista y que nos está, o sea, nos está ocultando de lo. Me gustó esa expresión que dijiste, ¿no? Eh, de que ellos no se dan cuenta de quién los estaba sosteniendo, de quién los Ujú, estaba frenando las consecuencias del pecado en su vida, y quién es el que estaba trayéndole salvación o liberándolos de esa situación. Digo, ujú. está muy bueno. Bueno, tarea para la casa. Hay bastante Sí, para analizar, Carlos, lo que dijiste. Pregunta 14, creo que tocaba a vos, Carlos, me parece. sí, dice: "¿Quién nos convence de nuestra condición?". Eh, Dice Apocalipsis 3:22: "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias". Así que el Espíritu, el que el que está hablando a la iglesia, el Espíritu el que nos convence, ¿no?, de pecado. Ahorita mencionamos Juan 16:8 también, el mismo autor dice: "Cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio". El que prometió venir a nosotros para hacer esta obra, que nos dijo en Juan 14:18: "No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros".
Así que es Cristo quien promete venir a nosotros para redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. No nos deja huérfanos. Así como un padre le dice a un hijo lo que está mal y cómo se hace bien y cómo deberíamos pensar y cómo deberíamos actuar y nos da juicio y justicia y nos muestra también lo que está mal en nosotros. Así también Cristo dice, no os dejaré huérfano, no te quedaréis sin un padre, sin un guía, sin un consolador, me gusta la versión en inglés, dice, no te voy a dejar sin consuelo, Ah, mirá vendré vos, a ti. Sí, en inglés, en la King James, en la del rey la Jacobo, dice, no, no os dejaré sin consuelo, vendré a en el vosotros. 18. En el 18 exactamente. Qué Entonces, interesante. ahí conectando más con la consolación, ¿no? Con el consolador prometido. Ujú. Este, y en Hechos 3:26 dice: "A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad". Dios envía a su Hijo para que nos bendiga. Sí, esto se cumple en la encarnación, pero también se cumple luego de la resurrección, cuando Dios envía el Espíritu de su Hijo para que por medio de su bendición, de ese don, cada uno de nosotros nos convirtamos de nuestra maldad por medio de esa obra del Consolador, redarguyéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Y un pasaje más es largo, era necesario también en la lectura, que era de Romanos 7, 9 al 13, y que tiene que ver con el trabajo de la ley, y que tiene que Ujú. ver con la tarea de la ley de mostrarnos que es pecado, y cómo el pecado también se aprovecha de la ley para engañarnos y hacernos creer que, que la ley está haciéndonos un efecto de muerte en nuestra vida, Pero el pero en pecado. realidad lo que expone la ley. ¿Sabes por qué lo digo esto, Carlos? Porque la siguiente pregunta, perdón, había más de la 14. Sí, ¿con qué propósito nos revela nuestra condición y cómo llama el apóstol Pablo este proceso y qué lugar le da? Continuando con lo que mencionaba, ¿verdad? Y esa temática, también Romanos 5:20 y 21 dice lo siguiente: "Y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor". También dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley fue nuestro ayo o pedagogo, ¿verdad? Nuestro tutor para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Y en 2 Corintios 3:9 dice: "Porque si el ministerio de condenación fue glorioso, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación". Aquí vemos cómo la obra de la ley tiene que entrar para que abunde el pecado. Cuando nos convence de pecado el Espíritu de Cristo, el Consolador prometido, es entrando la ley, ¿no? Haciendo que el pecado abunde por medio de la ley, haciendo que, mostrándonos la ley expone el pecado, pero hay gracia sobreabundante en Cristo. También se nos revela su justicia, su perdón, su misericordia. También se nos revela lo que es correcto. También se nos revela la verdad para que entonces nosotros no estemos condenados por la ley y ya, sino que tengamos un Salvador en el momento que nos diga, bástate mi gracia. Eh, de esa forma, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿verdad? Aunque eso, ¿verdad? Es otra temática completa. Aparte el tema de los pactos y el tema de la ley y la gracia, ¿verdad? Pero vemos que la ley funge como un tutor, como un maestro que nos muestra lo que está mal en Sí. nosotros y nos revela nuestra necesidad de un Salvador, y por medio de despertar esa necesidad en nosotros, nosotros vayamos a Cristo y en Cristo seamos justificados por la fe. Ahí vemos los dos ministerios, el ministerio de condenación y también el ministerio de la justificación. Es el Que proceso, ¿no? el proceso, exacto. ¿Por qué este pasaje o por qué esta secuencia de versículos? Porque en el siguiente analizamos Apocalipsis 3:19 y la pregunta dice, ¿por qué es importante recibir la disciplina de Cristo? El pasaje era fuerte y había que tener toda esta lectura como para poder entender un poco de por qué el ministerio de condenación, por qué este pasaje que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, por qué Cristo viene de esta manera. Y es importante recibir esta disciplina.
en Hebreos 12:8 dice que si estáis sin castigo, de cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, el recibir la disciplina nos, nos hace de hijos, lo que dice Pablo. Y en Hebreos 12:10 dice que la disciplina de Dios nos es provechosa a fin de que participemos de su santidad. Y en Job 5:17 al 19 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos cubran. En 6 tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Y me gustó ese último pasaje para poder entender un poco esto de cómo va operando el ministerio de condenación y el de justificación. Entender de que el Señor mata y da vida o hace la llaga y venda, hiere y cura a la misma persona, ¿sí? No a uno hace una cosa y a otro hace otra, sino como en el caso de 1 Samuel capítulo 2, cuando habla Ana y hace esa exclamación a Dios, habla de ella misma. Ella era estéril y después fue fértil. Así también el Señor castiga con el único propósito de curarnos, ¿sí? Hiere para curarnos. Y esto está muy bien explicado en una cita, en la nota número 8, cuando la sierva dice, voy a leerla por cuestiones de tiempo, la parte en amarillo hasta el final, dice, quieren derribar lo que Dios anhela restaurar por medio del mensaje a la Odisea. Él hiere solo para sanar y no para destruir. El Señor no confía a ningún hombre un mensaje que desanime y desaliente a la iglesia. Él reprueba, reprende, castiga, pero lo hace solamente para poder restaurar y probar al fin. Es decir, el castigo de Dios tiene un propósito de restauración. Él no hiere para destruir, él hiere para sanar, ¿sí? Y vemos que el proceso por el cual él hiere tiene que ver con la introducción de su ley, de su palabra, ¿sí? Que hace un efecto en nosotros, Romanos capítulo 7. Pero vemos bien de que es el pecado el que nos está engañando y nos hace creer que es por medio de la ley la herida, y en realidad lo que hace es que abunde el pecado, ¿sí? Lo que hace en la presentación de su palabra es que abunde todo lo que está dentro nuestro, todo lo que hay, de que no nos dábamos cuenta, que no lo veíamos, de que éramos ciegos, desventurados, pobres, desnudos, y eso nos lleve nuevamente a acercarnos a Él y a encontrar el remedio que Él desea darnos. Sí, y lo Y peligroso ahí, de esto, Leandro, lo peligroso de esto es que obviamente no es un estado, no es cómodo el que se exponga lo que está mal en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos la tentación y podríamos decir la tendencia natural a resistirnos a que se nos muestre lo que está mal en nosotros, por eso la autodefensa. Y siempre cuando alguien dice que hicimos algo mal, tratamos de excusarnos y proyectarnos con los demás y decir, no, pero es que yo actúo así por esto y por esto, ¿no? Me malentendiste. Entonces, en lugar de reconocer que realmente actuamos mal, que realmente hicimos algo mal, nos resistimos, ¿no? Y, y esa tendencia natural de nosotros y el peligro que menciono es que estamos en peligro de que cuando Cristo en su amor, en su misericordia, nos hiere con la revelación de la justicia, de su bondad, ¿verdad? La revelación de su carácter, que es la ley, para que nosotros veamos lo que está mal nosotros, como en un espejo, veamos la justicia de la ley, veamos nuestra injusticia, nosotros tratemos de rehuir esa contemplación para no sentirnos condenados y vamos a permanecer en nuestros pecados. No hay manera que Cristo nos saque de nuestro pecado cuando se nos revela nuestro pecado y nosotros endurecemos el corazón para no recibir el ministerio de la condenación o para no recibir este, ese herir de la ley, de esa espada de dos filos que penetra, ¿verdad? Hasta lo profundo de corta hasta los la tuétanos. coyuntura, Sí, los huesos. sí. Pregunta 16, Carlos. ¿Cuál es el remedio que nos ¿Qué le, ofrece el Señor? qué le aconseja el Señor a esta iglesia? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. De Cristo en Cristo se encuentra la solución. Él dice, de mí compres. Yo te aconsejo que de mí compres.
Y este comprar es sin dinero, como dice Isaías, ¿no? Sí, es Compra sin di 55. sí, Isaías 55, comprar sin dinero, el oro refinado en fuego para que sea rico y No sé vestiduras si querés que blancas. analicemos. Sí, sí, eh, sí, Había varios pasajes, por ejemplo, el oro, sí, no nos va del tiempo, Carlos, ¿eh? Es sí, larga sí, esta lección. Oro, me gustó el de Malaquías 3:3 que dice: "Purificará a los hijos de Leví y los refinará como a oro", como oro, sí, pensando en sí. en Hay en también una conexión entre la justificación por la fe aquí también que quería que viéramos, a porque ver, el oro es la fe y las vestiduras es la justicia, la ¿no? justicia. Pero entonces tú necesitas el oro para poder comprar vestiduras. Tú necesitas la riqueza, ¿verdad? El dinero para poder comprarte una vestimenta. Ah, mirá qué Entonces, bueno. tú necesitas el oro afinado en fuego para que seas vestido. Tú necesitas la fe para recibir la justicia de Dios que es por la fe. Entonces necesita el colirio, que también podría ser comprado porque es un ungüento, ¿no? Este, pero ¿qué es lo que se recibe cuando se recibe la, la justicia, ¿no? Se recibe la vida de Cristo y Cristo es la vida de Cristo, su espíritu, es lo que nos abre los ojos y comenzamos a ver todo de manera distinta. Este, Comenzamos a vivir una vida ya con una visión distinta. Y esto en cuanto a los pactos, ¿no? Vemos que por fe se recibe la palabra, por fe se recibe la vida, el espíritu, que es espíritu y vida, ¿verdad? Palabras que son espíritu y son vida. Y estando en Cristo, ahora miramos de vuelta la ley, pero Fue ahora la como vemos, oro. sí, y es como un colirio, ¿no? Porque ahora el velo fue removido estando en Cristo, ¿verdad? Habiendo pasado de un lugar a otro es sin el velo, ¿no? Entonces ahora estamos mirando de vuelta, si vemos nuestros pecados, si vemos lo que está mal, si vemos lo que Él nos está mostrando, pero ya no lo vemos como una obra de un enemigo, sino como la vemos, o sea, es como que nuestra percepción completa cambia y la vemos bajo unos anteojos distintos, ¿no? Bajo unas gafas distintas. Y porque tenemos el colirio, tenemos la vida de Cristo, tenemos su espíritu, este, y sabemos que todo lo que está haciendo es con el propósito de purificarnos y emblanquecernos. Lamento no haberte hablado de esto antes, porque está buenísima esta conexión y está buena también ahí para comentarla o para ir para compartir el folleto. Igualmente, ahora ustedes que lo han leído y han visto los pasajes, digo, a los hermanos que nos están escuchando, pueden ir haciendo y hilvanándolo. Digo, Ujú. el oro como fe y la fe como esa moneda de cambio que recibimos para adquirir aquellas cosas que el Señor desea darnos. Y habían varios pasajes acá para leer, no nos va a dar el tiempo de leer todos. Ajá, ajá. La vestidura como la justicia, o sea, son dos pasajes que uno utiliza, el del colirio en relación a la tarea de Cristo, que vino para que los que no ven vean y los que vean sean cegados, pero y que el colirio es ungüento, por eso la conexión con Juan 9, porque lo que le puso a los ojos del ciego para que vea. Em, Quería, si te parece, Carlos, vayamos a las citas y reflexionamos, que ya son las últimas preguntas. La cita 11 y la cita 14 eran como 4 citas de estas. ¿Querés que lea la primera y Lee la primera, reflexionamos sí, ahí? dale. Dice: "El oro que Jesús quiere que compremos de él es el oro refinado en fuego, es el oro de la fe y el amor". Ahí está la conexión que vos hiciste con la fe y el oro, que no tiene ninguna sustancia contaminadora mezclada con él. Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo, el traje de bodas que solo Cristo puede dar. El colirio es el verdadero discernimiento espiritual que tanto falta entre nosotros, pues las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente. Me llama la atención que de todo lo que nos falta es el colirio. O sea, de las 3 cosas que plantea, obviamente necesitamos la fe para poder adquirir el colirio, y la fe es un don también que viene por Ujú. el oír y el oír por la palabra, viene por Cristo. Sí, Pero pero ella menciona que tanta falta hace entre la que más, nosotros. el colirio. ¿Y Y qué quiere decir eso? Que somos carnales, ¿no? Que sin el totalmente. colirio somos tan carnales y vamos a ver las cosas carnalmente, no espiritualmente. Y en ese sentido está buena esta cita. No sé si quieres leerla, Carlos.
Dice, el Señor llama a la puerta de tu corazón, deseando entrar para poder impartir riquezas espirituales a tu alma. Anhela ungir los ojos ciegos para que disiernas el santo carácter de Dios en su ley y entiendas el amor de Cristo, que ciertamente es el oro refinado en fuego. Y digo lo siguiente, solo para como una nota aclaratoria. eh, el amor precede a la fe. O sea, no se puede tener fe sin el amor. 1 Corintios 13. Eh, el amor es lo que genera fe. El amor engendra fe. Cuando nosotros comprendemos algo de ese amor que Dios ha tenido para con nosotros, cuando nosotros conocemos y entendemos, entonces tenemos confianza en el día del juicio. Primera de Juan, capítulo 4. Este, vemos que la confianza, la dependencia, el recibir la palabra es despertado por el amor. Por lo tanto, no hay contradicción en decir que, como la cita anterior decía, que es la fe y el amor, y aquí dice que el amor, sí, porque el amor produce fe. En la medida que yo recibo el amor, se produce fe y ahora recibo entonces las palabras de Dios, recibo su espíritu, recibo su vida que es justa, recibo la justicia de Dios. Así que, este, Está y esto es un bueno. proceso, y ciertamente eh, me llama la atención la conexión que hay aquí de ungir los ojos de los ciegos, la necesidad que tenemos de poder discernir el santo carácter de Dios, ¿dónde? En su En ley. su ley. El carácter de Dios está en su ley y muchas veces no lo discernimos. Y tenemos que entender el amor de Cristo, que también es ese carácter de Dios. O sea, es donde Está Dios revela, buenísima esta cita. donde Dios revela su carácter en su ley y en su Hijo, que tiene la ley grabada ¿dónde? En su El corazón. corazón. Vos fíjate que la cita anterior decía que el colirio es lo que tanto falta entre Ujú, nosotros. Y después dice que con ese colirio nosotros podemos distinguir eso. Por eso ajá, es lo que tanto hace falta. Carlos, nos quedan ahí las últimas 2 preguntas. En Apocalipsis 3:20, la invitación final que nos hace el Señor es que está a la puerta y llama, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es muy distinta a la puerta que aparece en la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Que es la del santuario celestial. En este caso está tocando otra puerta, perdón, está llamando a otra puerta, no la está tocando, está llamando a otra puerta y Cristo se encuentra ahí, cerca de una puerta que no está abierta y que desea que la abramos, ¿sí? perdón, Así Leandro, como... en inglés dice que toca. En la Ah, King ¿en James inglés dice que dice eso? toca. Sí. Bueno, No, bueno. lo digo como una Aclara posibilidad, ¿no? está Sí, bueno, está bueno. Acá en español es como un poco más sí. tranquilo, habla nada más. Pero por ahí mi tendencia italiana a gritar o a llamar y es muy distinta a la de Cristo, ¿no? Digo, con qué dulzura, con qué amor, y como leías los pasajes anteriores, es Él el que está consolándonos y que no nos va a dejar huérfanos y que desea morar, ¿no? Juan 14:23, que si recibimos su palabra vendrá no solamente Él, dice Él y su Padre, ¿no? Harán morada en nosotros. ¿Y qué recompensa se dará al que venciere? Dice que hará que se siente conmigo en mi trono. Y es una, por lo menos los pasajes que aparecían citados, era una recompensa que reciben sus discípulos o los santos o los que fueron, dice Apocalipsis 24 al 6, los que fueron decapitados. Em, yo me quedé pensando en algunos pasajes, sobre todo este de Mateo 19:28, y hoy leía en la mañana, en mi culto personal, el de Lucas 22, donde también les repite de que se van a sentar en una mesa a juzgar, y lo dice cuando los discípulos se estaban peleando de quién iba a ser el mayor, y Cristo les acababa de hablar de que él iba a ser entregado y no lo estaban viendo. Entonces, me da la sensación de que es un mensaje nuevamente para aquellos que pueden apreciar y ver el mensaje de la cruz, nuevamente, ¿no? Del dechado, del que se está entregando por vos, del que... Y veo que es un pueblo que no está comprendiendo este mensaje de forma correcta,
de Cristo morando en tu corazón y del que se da, ¿no? Por nosotros. Eh, del Mira, desprecio, de aceptar el desprecio, el rechazo. totalmente, para añadir una dimensión eh, a, a este sentarse en el trono, eh, vemos que dice el texto, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como, así como. Cristo está diciendo que Él venció y que está sentado con su Padre en su trono. ¿Y cómo está sentado Cristo en el trono del Padre? Juan 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Juan lo Él le está ha dado a escribiendo, conocer. él le ha dado a conocer. Juan lo está escribiendo después de que Cristo ya había ascendido y estaba en el cielo cuando Juan escribió el Evangelio. Él está en el seno, está en el abrazo. De hecho, la palabra para seno significa, uy, disculpa, se me cayó el audífono. No pasa nada. Implica, es como una bahía, ¿no? Se utiliza para implicar bahía, es un abrazo, ¿no? Es esta forma de bahía que se crea cuando se extiende el brazo para echar un abrazo y pegar a alguien a tu costado. Entonces, Cristo está en el seno del Padre. Él ha vencido y se sienta con su Padre pegado al seno del Padre. Entonces, Cristo nos está dejando saber que el que vence va a tener esa experiencia con Él y con su Padre. Por eso nuestro nombre va a ser confesado. El que venza, confesaré su nombre. Cuando unimos todos los que vencen, ¿verdad? El que venza, dice que confesaré su nombre. Primero que el que venza va a recibir un nombre nuevo. Ese nombre nuevo va a ser confesado delante del Padre. Nosotros vamos a tener audiencia delante del Padre. Vamos a ir a sentarnos con Cristo y con su Padre y vamos a tener esa experiencia de un abrazo con Cristo y con su Padre. Carlos, Entonces, ¿y y es quién hermoso, es ¿no? el que ve? No digo, ¿y quién es el que vence, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, el que Totalmente. cree que Él está en el seno. Exactamente, totalmente. Y en la medida que nosotros comenzamos a ver a Dios verdaderamente como un padre y Cristo verdaderamente como un hijo, comenzamos a creer que realmente yo soy verdaderamente un hijo y Dios es verdaderamente mi padre. Y esa relación que Dios tiene, así como Cristo está sentado con el Padre, así mismo nosotros estaremos sentados con ellos porque no somos menos para Dios. Él nos ha amado así como también ha amado a su Hijo, de la misma forma en que amó a su Hijo Jesús y lo ha amado. Somos amados de la misma forma y, no, y hemos sido llamados a sentarnos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ese es el deseo de Dios, que todos seamos hechos a la imagen de su Hijo y tenernos a todos juntos con Él. Dios es un padre que tiene una gran familia o que quiere tener a todos sus hijos con Él. Él quiere tenerlos cerca, no lejos. Y cuando eso se cumpla, vamos a por fin entender la felicidad y el gozo de lo que significa estar en casa y estar físicamente con, con nuestro Padre Dios y con la familia físicamente unida. Amén, amén. Bueno, espero que lo estén disfrutando como lo estamos disfrutando nosotros. Gracias por quedarse hasta esta hora. Sé que se nos ha estirado muchísima esta reflexión. Hoy es la última vez que estamos tocando una iglesia, ¿sí? La semana que viene ya estaremos analizando otros puntos. Y nos queda esta última reflexión, ¿sí? Que después ya no van a haber reflexiones, por ahí van a ir para otros lados los materiales. Y queríamos reflexionar juntos sobre estos tres últimos puntitos, ¿sí? O sea, ¿cómo describirías esta iglesia de la Odisea, Carlos? ¿A quiénes representa? Sabemos que tiene que ver con la iglesia final de 1844 en adelante o de 1888 en adelante. ¿A quiénes describirías? O sea, ¿a quiénes representa? Me representa a mí, El peor diagnóstico, pero el más sincero. me representa a mí. Totalmente. No eres tú, no es mi vecino, no es mi feligresía. La Soy yo. Odisea me describe a mí. Pregunta 20. Busca en un diccionario el significado de la Odisea. ¿Y qué relación encontrás entre el significado y la descripción? En el Strong aparece como la combinación, la Odisea, de dos palabras. Una que es laos, que es pueblo, gente, multitud, y la otra que tiene que ver con derecho, algo recto.
como autoevidente, justicia, el principio, la decisión o su ejecución, castigo, condenación, justicia. El diccionario adventista dice entonces que significa corte de justicia del pueblo, juicio, justicia del pueblo o un pueblo juzgado, y otro dice gente justa. Según esto, y según lo que acabamos de leer, y también lo que ustedes encontraron, ¿qué relación hay entre una y la otra? Digo, es el pueblo que está viendo en el juicio. Partamos, por lo menos en los periodos 1844 en adelante, es el pueblo que está viviendo en el juicio. Pensaba también en un pueblo que está siendo juzgado, y eso está perfecto. Ahora, gente justa también, digo, por cómo se describen ellos, soy rico, me he enriquecido, así nos estamos viendo, como que tenemos la justicia, pero en realidad estamos más tibio que caliente, y la tibieza, que ya es un símbolo de que se está enfriando ese amor, tiene que ver con un rechazo a la justicia de Dios y un aumento de la maldad en nuestra vida, y y también habla de un corte de justicia del pueblo, o como que el pueblo también está juzgando. Me da la impresión también de que al declararse justo se está autopercibiendo o se está juzgando a sí misma de una manera distinta a la que Dios la está juzgando. Y es un parámetro que estamos utilizando como, lamentablemente, como pueblo justo, de ver quién es, ¿no? Bajo nuestro concepto y no de acuerdo a la santa ley de Dios, de lo que hizo Dios. Aquel que busca su propia gloria, juzga. Nos convertimos en jueces de otros cuando buscamos nuestra propia gloria, cuando decimos yo soy rico, cuando decimos no me hace falta nada, cuando decimos yo estoy bien, cuando decimos que estamos bien, literalmente nos convertimos en jueces de otros porque estamos tratando de defender nuestro caso, ¿no? Y no nos damos cuenta, eso ocurre de manera bien imperceptible. Ahora, una aplicación interesante que le podemos dar a esto es que este es el pueblo que también recibe la justicia de Dios por la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque si se acepta la amonestación, si se acepta el testimonio del testigo fiel y verdadero, si se recibe y se compra ese oro refinado en fuego, vestiduras blancas y el colirio, si se recibe todo lo que está en Cristo, somos justificados por la fe. Y Y, el nombre y, que es una maldición pasa a ser una bendición. y tiene una aplicación linda el nombre. Qué lindo. Este, eh, así que es interesante, ¿no? Ver también la posibilidad de lo que Dios desea. Eh, es interesante que, ¿verdad? Y esto es rapidito, el mensaje de la Odisea cita, cuando dice estoy a la puerta y llamo, cita directamente el vocablo griego de la Septuaginta de Cantares 5, donde el amado fue a su amada a la puerta y llamó. Y ella se tardó en responder porque ella ya estaba muy cómoda. Miren los paralelismos. Ella estaba muy cómoda en la cama y cuando ella se de momento recapacita y dice, espérate, que es mi amado, él debe estar así, 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 por estar esperando Esperándome. afuera, lo dejé afuera, tiene que estar todo mojado, el rocío, aquello. Se levanta, va, pero no lo encuentra, pero se va por las calles y este, pasó un proceso muy difícil donde fue golpeada, donde se la vio difícil, pero finalmente es reunida con su amado. Y, y ¿acaso no es esa nuestra esperanza? O sea, Tota y no es la esperanza de Cristo, de que finalmente pueda Lo tener encontramos. pueda tener a su amada, ¿no? Y que la iglesia de la Odisea reciba el mensaje y él pueda hacer la obra en la Odisea que él quiera hacer. Pero Amén. esto no puede ocurrir de forma general y podríamos decir corporativa o de forma, sí, en el macro, si individualmente nosotros no estamos recibiendo ese mensaje como para nosotros. La última reflexión, ¿por qué la descripción que Jesús hace de sí mismo es un mensaje que necesita recibir la iglesia de la Odisea? Un poco lo fue contando Carlos durante toda esta transmisión, en relación a que Él es el testigo fiel y es el testimonio de lo que necesita recibir este pueblo, esa palabra que los caliente, ¿sí? Que, que, mm, que rompa ese hielo que hay en nuestro corazón. Y me gustó
el pasaje que está en Colosenses, y acá hay un fe de ratas que tengo que hacer, porque la escuela sabática decía Primera de Corintios y es Colosenses, ¿sí? Para aquellos que ya están en tema, iban a leer 1, 26 al 27 y 2, 1 al 3, por lo menos a mí me pasa que yo ya leo Colosenses, y sin embargo estaba bueno el de Corintios, pero era Colosenses porque el mensaje de que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, es el mensaje que estaba destinado entre tantas iglesias, además de la de Colosas, para la Odisea. Mm. Y el mensaje concluye diciendo, el verso 1 al 3, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, para nosotros, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y es muy interesante que el mensaje de Cristo en vosotros, la esperanza y gloria, es ese mensaje, ese misterio que ha sido revelado para que sean consolados sus corazones. El que esté golpeando la puerta, el que esté llamándonos, es con el propósito de que seamos consolados, unidos en amor, con el único propósito de alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, para llegar a conocer ese misterio de Dios el Padre y de su Hijo. Que a veces arrancamos al inverso, por lo menos en mi experiencia fue, conocí el misterio de la Trinidad y ahora sé quién es el Padre y el Hijo y ya está, salgo a predicar. Y sin embargo no sé que soy un pobre, ciego, desventurado, desnudo. Entonces el llamado nuevamente a escuchar el mensaje a la Odisea, a escuchar ese mensaje que nos consuela, que nos une en amor y nos permite, ¿no? Ahí alcanzar todas esas riquezas de las cuales hoy nosotros nos creemos ricos y sin embargo no las tenemos. Carlos, ¿alguna reflexión Tremendo. final ahí con este último punto? Mm. Apliquémonos este mensaje a nosotros, individualmente, individualmente. Dejemos de estar siendo la odisea que juzga a los demás y recibamos el juicio de Dios para nosotros, ¿no? Recibamos lo que Él nos revela, la verdad que Él nos está revelando acerca de nuestra verdadera condición. Eh, no seamos como el fariseo, eh, que se da en el pecho, perdón, que se da en el pecho, pero no Sí, de de golpe. forma. El publicano se golpeaba diciendo: "Sé propicio a mí", pero este se daba en el pecho de echárselas, ¿no? De orgullo, de yo no soy, gracias a Dios que yo no soy como los demás. Gracias, Señor, que ya yo veo, ¿sabes? Estamos tan seguros de que ya vemos, ¿acaso no somos a veces como ese ciego que Jesús le puso las manos y veía como árboles, veía a los hombres moverse como árboles, pero no veía plenamente y creemos que ya no somos ciegos, pero realmente estamos viendo las cosas distorsionadas y no las vemos realmente como son y necesitamos más de Cristo para Colirio. que más de ese colirio para que Él realmente pueda terminar de abrir nuestros ojos. Este, Amén. Creemos que vemos, pero no vemos. Y Y vuelvo y repito, apliquémonos este mensaje de manera individual. eh, Esto es para mí, esto es para mí. Carlos, muchas gracias por este privilegio que me diste de compartir con vos un repaso de un folleto o de un estudio que nos debíamos, el tema de la Odisea. Gracias también a todos los que nos acompañaron hasta esta hora, muy tarde. Yo sé que se nos ha ido demasiado el tiempo, pero valió la pena. Espero que para ustedes también lo haya sido así también y hayan podido sacar estas lecciones, como Carlos ahí estaba comentando, un mensaje para nosotros, ¿sí? Para reflexionar sobre lo que Cristo está viendo de nosotros y que desea darnos. Así que bueno, los invitamos, Carlos, a unirnos en oración y bueno, de esta manera nos estamos despidiendo. De forma reverente los invitamos para orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta revelación sincera, genuina, única que nos das en tu palabra. Gracias por darnos a Jesús en cada una de estas expresiones de amor que nos das en el Apocalipsis.
Padre, gracias por revelarnos tal cual somos. Sé que lo haces con el único deseo de sanarnos. Gracias, Padre, por llamarnos de hijos. Gracias por ese amor inmenso que nos das por medio de tu amado Hijo Jesús. Te pedimos perdón, Señor, por haberte malinterpretado, por haberte malentendido, de pensar de que nos estabas rechazando, que nos estabas despreciando, que, que querías que salgamos de tu boca y lo único que te estaba expulsando éramos nosotros, Señor, que no te estábamos viendo. Padre, rogamos que así como la maldad que hay en nuestros corazones hace que el amor se enfríe, Padre, que envíes tu bondad, que envíes tu justicia para poder arrepentirnos, para poder salir de este estado en el que nos encontramos, la odicense, y podamos, Padre, eh, manifestar un cambio distinto en nuestra vida al considerar este nombre que es una maldición, como decía mi hermano Carlos, también ahora pueda ser transformado en una bendición. Padre, en Jesús te pido que sea una realidad en nuestros corazones, que podamos ser un pueblo santo, un pueblo justo, que podamos manifestar tu justicia en esta generación. Ruego, Padre, por los que nos estuvieron escuchando hasta aquí, que tú los bendigas, que los acompañes, que traigas sanidad a tu pueblo en esta hora por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Carlos querido, un abrazo grande, mi hermano. Un abrazo, Buen reposo Leandro, para vos. igualmente para ti y para todos nuestros hermanos que nos acompañaron. Chao, chao. Chao.